Hermanos y hermanas, habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios también por todos los hermanos y hermanas que se conectan en el continente americano, desde Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos. Gracias a Dios por ello y que siempre tengan ese interés en el estudio de la palabra de Dios. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente daré las indicaciones del estudio de esta tarde. Gracias, Padre Celestial, porque me permites otra vez estar en este trabajo tan especial como lo es el diseminar tu palabra. Gracias por ello. Que todo sea para honra tuya y que sea para la edificación de todos quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, todos los lunes transmito sobre el libro de Colosenses a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Ahora vamos a ver la lección número 37 y vamos a ver siempre sobre el tema específico, la grandeza de Cristo en su parte séptima, es lo que nos corresponde ahorita. De manera pues que les suplico que pongan especial atención porque es un estudio como todos muy interesante. El tema es el fundamento de la reconciliación, o sea, el subtema podría decir, basado en Colosenses 1:20. Dice este versículo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos siempre, como lo he hecho, a extractar cada versículo y vamos a ver porciones. La primera porción es: y por medio de él reconciliar consigo todas. Bueno, ahí me quedo. Después de aseverar que la plenitud de Dios está en Cristo, el apóstol Pablo aseguró que es por medio de Jesús por quien el Padre ha hecho posible la reconciliación. Al expresar y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, insinúa dos verdades. ¿Cuáles son? 1. Debido al pecado, la humanidad está separada y alienada de Dios. 2. Dios es el único que ha hecho posible una relación amistosa por medio de Jesús. Entonces vemos pues que el pecado crea un abismo o barrera entre el hombre y Dios. Separa al hombre de Dios. Trunca, perdón, hermana. Trunca su relación con o sea, con Dios, y lo convierte en enemigo de Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías hablando ya en relación al pecado, en el capítulo 59, versículos 1 y 2.
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Luego en Efesios 2, 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, fíjense bien, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos pues que la necesidad de todos los seres humanos es que ha de hacer las paces con Dios y llegar a convertirse en amigos de Dios. Esa es la realidad. Abraham es un ejemplo de una persona cuya fe y obras dieron como resultado que fuera llamado amigo de Dios. Dice Santiago 2, 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la reconciliación se encuentra en la plenitud de Cristo, una reconciliación que fue planeada de conformidad con lo que agradó a Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver claramente. El infinitivo reconciliar, o sea, usted tiene que entender que todo verbo que no está conjugado en ningún tiempo, en ningún modo, que se dice el verbo como es la forma infinitiva. Por ejemplo, dormir, llorar, castigar, todo eso es infinitivo, ¿ve? No tiene conjugación, solo define la acción, ¿verdad? Entonces, el infinitivo reconciliar del versículo 20, donde dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces esto, hermanos, guarda un paralelo gramatical con habitar, otro infinitivo, del versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. De modo que ambos infinitivos completan el sentido de agradó. A Dios, en toda la plenitud de Dios, le agradó estar dentro del Hijo y actuar por medio del Hijo. Es obvio que la formulación está estrechamente ligada con la que se encuentra en 2 Corintios 5:19, donde dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, aunque hay ciertas diferencias importantes. El verbo para reconciliar es diferente. De hecho, el que se usa en Colosenses 1:20, el idioma griego que define esta palabra es apokatalasein,
se lo repito, apokatalasein, no se encuentra en ningún texto anterior de la literatura griega y puede haber sido acuñado a partir del texto que el apóstol Pablo usa en 2 Corintios 5, 18 y 19, donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí se usa la palabra griega katalasein, se la repito, katalasein con K y doble S. Reconciliación significa la remoción de barreras que separan a dos partes para que puedan ser amigas. Jesús ha hecho su parte para hacer posible esto, al quitar la barrera del pecado por medio de llevar los pecados de la humanidad en la cruz. Pero fíjese bien, una cosa es, por eso estoy hablando de dos participantes. Cristo ha hecho su parte, derramando su sangre, pero el ser humano tiene que hacer la otra parte, tiene que obedecer al Señor. O sea, la salvación, y como lo vamos a ver más adelante, no es automáticamente, no sucede así. Dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la responsabilidad del hombre consiste en hacer la voluntad de Jesús con el fin de ser reconciliados. Es en Cristo donde Dios tiene encuentro con el hombre. Es ahí mismo donde la reconciliación se hace posible. Dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces vemos que Jesús llevó sobre sí mismo la maldición del pecado, y por la humanidad fue hecho pecado. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 2 Corintios 5:21. El siguiente movimiento le corresponde a la persona, lo que hace un momento decía, porque la persona debe entrar en Cristo para ser reconciliada con Dios. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miren qué claro, qué hermoso. Luego dice en Gálatas 3:26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, y yo me quedo ahí. No, todos, yo tengo fe en Cristo y punto, y ya soy salvo. Pero no, miren lo que dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y posteriormente, durante toda una vida, yo tengo que serle fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
tengo más de 50 años de estar en la vida de Cristo Jesús y todos esos años, 55 voy a cumplir el 15 de noviembre de este año. Esos 55 años se requiere que yo me haya mantenido fiel. Aquí un día yo me bauticé y ese bautismo me dio el sello para ser salvo. No, usted tiene que luchar el Señor le da vida, manteniéndose fiel al Señor una vez le obedezca a Él. Dios ha terminado su obra de reconciliación por medio de Jesús. Ya no tiene nada más que hacer, esa es la realidad. No es por el pecado de Adán y Eva que la humanidad está separada de Dios. Somos nosotros los que hemos producido nuestra separación de Él. Les recuerdo lo que dice Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire lo que le voy a decir, póngale cuidado. Cuando los niños vienen al mundo, ellos carecen de conocimiento del bien y del mal. Mire lo que dice Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les la daré, y ellos la heredarán. Todo esto encaminado hacia los niños, porque son inocentes. Debido a que no distinguen entre el bien y el mal, es como si estuvieran ciegos, no tienen pecado. Mire lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 9:41. Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por lo tanto, de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, cuando andaba en su ministerio, de sus labios, de su boca, de su mente, de su corazón, dijo lo siguiente en Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es por causa de sus propios pecados que cada persona está separada de Dios. Otra vez le repito Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mire que claro, vuestras iniquidades, vuestros pecados, pues, y vuestros pecados, mire, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Luego dice en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La Escritura dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el apóstol Pedro mandó a la gente que se bautizara, les dio a entender claramente que era para perdón de los pecados. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mire, el mandamiento es individual. Yo no me puedo bautizar por mi esposa o por mis hijos o hijas. Es individual. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y también al apóstol Pablo se le mandó cuando el Señor se le aparece camino a Damasco y le hace ver lo errado en que estaba y que debía de convertirse a él, le dice con estas palabras: bautízate y lava tus pecados. En Hechos 22:16 nos dice esta situación: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En las Escrituras no se recoge ningún caso de persona alguna a la que se le mandara hacer algo con el fin de que se le perdonara el pecado de Adán o algún pecado heredado de Adán. Al igual en Colosenses 1, vamos a leer los versos 6 y 23, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La expresión todas las cosas no se refiere a la totalidad de las cosas del universo. En el idioma griego solo aparece el adjetivo panta, que significa todas. En el texto griego no aparece la palabra cosas, pero está implícita en la morfología de la palabra, o sea, en la forma pues de la palabra, o sea, también podemos decir en su significado. La expresión todas de Colosenses 1:20, mire lo que dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí no incluye el universo material, tal como los animales u otras criaturas, pues estos no se separaron de Dios. El apóstol Pablo debió haber dado a entender todas las perspectivas cuyos pecados les han separado de Dios y que tienen por lo tanto necesidad de reconciliación. ¿Pecan los animales? No. ¿Pecan las plantas? No. Quienes pecamos somos los seres humanos. No fue a personas que tienen una recta relación con Dios a quienes Jesús vino a reconciliar. Dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Más bien, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En todo el universo, los seres humanos son los únicos seres que tienen necesidad de reconciliación con Dios y a quienes se les puede otorgar reconciliación con el Señor Jesucristo. La expresión todas debe de significar entonces que Jesús hizo posible la reconciliación de todas las personas que alguna vez habrán vivido. Algunos han procurado hacer que la expresión todas las cosas signifique salvación universal, porque los ha habido a través de los siglos y los siglos, desde que fue establecido el cristianismo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y a partir del día de Pentecostés. El apóstol Pablo no dio a entender que todo el mundo sería reconciliado con Dios de forma incondicional. Si bien la reconciliación
ha sido hecha posible para todo el mundo por medio de Jesús, es necesaria una respuesta de cada uno para recibirla. Por eso el apóstol Pablo rogó a los corintios que se reconciliaran con Dios. Ya hemos visto, lo repito, en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces es a los que obedecen a quienes Jesús salva. No puede salvar a medio mundo sin someterse a su voluntad. Mire lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Él dará eterna retribución a los que desobedecen. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El problema es que la gente no cree, ni siquiera se detiene un momento a leer esta palabra escrita en la Sagrada Biblia. Ese es el gran problema. Y muchas de ellas, aunque lo lean, no lo creen, no lo entienden, no les da temor de salvar su alma, de someterse a obedecer a nuestro Señor. El Señor Jesús aseveró que hay dos destinos diferentes: perdición y vida. ¿Por qué digo eso? Mire lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, hay castigo eterno y vida eterna. No hay ni siquiera una tercera alternativa. Hay castigo eterno y vida eterna. Dice en Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Luego nos dice también resurrección de vida y resurrección de condenación. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La falsa doctrina de la salvación universal comenzó a ser enseñada en la historia incipiente de la Iglesia, en los escritos no inspirados de esta. Es probable que el primer hombre universalista haya sido Orígenes, en la obra de su juventud De Principiis. Se lo repito, su obra De Principiis, dos palabras, De Principiis. Él insinuó esta idea de restauración final para todos. Esa enseñanza no está de acuerdo a la palabra
de nuestro Dios. Yo voy a parar aquí, hermanos, porque es necesario que nos dirijamos en oración. No sé si algunos enviaron peticiones. Si las han enviado, con todo gusto, yo las tomo en cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, pero yo reviso todo lo que de los 3 canales donde se transmiten mis mensajes el día lunes, y posteriormente nosotros en nuestra lista de oración los tomamos en cuenta. Pero mientras tanto, pongámonos en oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos tus hijos reunidos virtualmente para implorarte siempre por nuestras necesidades. Pedimos por nuestro hermano Julio Pacheco, por sus estudios de la palabra tuya que está llevando. Ayúdale a hacerlo mejor y a diseminarla en la forma como tú la has revelado. Oramos por la hermana Pati Vázquez que está con COVID. Oramos por la hermana Margarita Castañeda recuperándose del COVID. También por la hermana Norma Lizarde por un aneurisma que le ha causado problemas serios en su cuerpo. Ella es de El Callao, Perú. Oramos por el hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo por su dolor que padece de su columna vertebral. Por la hermana Karina Berryman recuperándose de cirugía de corazón abierto. Por la hermana Guadalupe Cortés muy complicada de salud de la iglesia de El Tule. Por la hermana Paula Martínez que padece de mieloma múltiple. También ponemos en oración a nuestro hermano José Luis Rangel que está recuperándose de su cirugía. Ponemos en tus manos al hermano Jorge Cantarero de la Iglesia de Cristo en Santiago de María, que Dios cuide mucho de él. Por la hermana Carmen González en silla de ruedas por fractura de su fémur. Por el hermano Jonathan Hernández de la Iglesia en San Martín por su completa libertad. Por Juan Fernando Vargas de Puerto Rico que está encamado permanentemente. Por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de la Pacífica en San Miguel por su isquemia en su corazón. Oramos por hermanos que están en diálisis permanente, nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, Ulises Morán, nuestro hermano Mario Cruz Lara, el hermano Teléforo Rodela. También oramos por hermanas que padecen de fibromialgia, la hermana Ligia Esther Castellanos, la hermana Vanessa Castellanos de Garay, la hermana Esther Andrades de Argentina. Y oramos por hermanos y hermanas que padecen de cáncer, el hermano Marco Chacón, la hermana Claudia Lara, la hermana Dora Mendoza, la niña Lexi de Mission, Texas, el niño Jorgito García, el hermano Ángel Tilataxi, el hermano Jorge Chalco, la hermana Ana María Rodríguez de la Iglesia de San Salvador y la hermana Laura Preciado. Y siempre pongo en tus manos la salud de mi esposa como mi salud, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sigo con este bello estudio. Dice aquí el verso 20, dice, y por medio de él, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20.
Después el apóstol Pablo pasó a hablar de hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Fue para perdón de los pecados que Jesús derramó su sangre. Dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De modo pues que la humanidad se pueda poner en paz con Dios si le obedecen. Para que Dios y el hombre puedan juntarse en paz, la barrera del pecado debe ser quitada. No habrá manera, mientras vivamos sobre esta tierra, de que alguien pueda conocer las razones por las que, sin derramamiento de sangre, Dios no perdona el pecado. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Puede que el principio vida por vida, como lo dice Éxodo 21:23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Ve? Entonces pagarás vida. Y luego en Deuteronomio 19:21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, sea el que esté rigiendo para la reconciliación. Es decir, pues, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús llevó sobre sí la maldición y el castigo por el pecado. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, al dar su sangre, con el fin de proveer perdón de pecados, reconciliación, vida eterna y paz con Dios. Cuando Jesús nació, los ángeles entonaron cánticos de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Jesús prometió que Él daría paz a sus seguidores cuando estuvieran enfrentados a la tribulación. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz con Dios llega a los que están motivados por la fe. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A los que hacen lo bueno, pues, dice Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Las personas de mentalidad espiritual, pues, pueden encontrar paz. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero los que hacen mal no conocen camino de paz. Dice Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. La paz por la reconciliación se revela como buenas nuevas para la humanidad. En Romanos 10:15 dice,
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Efesios 2:17 nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Al final del versículo, el apóstol Pablo repitió diciendo por medio de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, y añadió, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. La palabra cosas podría tener una aplicación que abarca más que seres humanos. Sin embargo, ¿por qué habría de ser necesaria la sangre de Jesús para redimir las cosas creadas? Su sangre fue derramada para perdonar pecados. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No fue toda la creación, sino únicamente el hombre quien pecó. Una explicación es que debido al pecado de Adán, se pronunció una maldición sobre lo creado, incluyendo la tierra, el sistema solar y el cielo estrellado. Jesús quitó esta maldición por medio de la cruz, haciendo posible de este modo que se resuelva la desarmonía creada por el pecado de Adán. Y el resultado final será la restauración de todas las cosas, aún la armonía y la paz universales que existían antes de la maldición. Por eso dice en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto le serán restituidas a la creación. Dice en Romanos 8:18 al 23, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces participará de los frutos del poderoso acto de expiación llevado a cabo en la cruz. El apóstol Pablo no escribió que la muerte de Jesús reconciliara las cosas que están sobre la tierra con las que están en los cielos, como algunos han concluido. Lo que dio a entender es que la muerte de él proveyó reconciliación para las cosas que están sobre la tierra y para las cosas que están en los cielos. El significado debe ser que Jesús proveyó reconciliación para todos los que necesitan reconciliación, en vista de que solamente los que han ofendido a Dios son los que necesitan ser reconciliados con el Señor Jesucristo. Entonces las cosas materiales, los animales
y otros seres vivientes pueden descartarse claramente. Los que pueden ofender a Dios son espíritus malos, ángeles y personas. Los ángeles buenos no necesitan reconciliación. Los ángeles malos y los espíritus malos necesitan reconciliación, pero no la reciben. La humanidad pecadora es todo lo que queda para reconciliar. Termino acá, hermanos, porque el tiempo se me ha ido. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por presentar este mensaje y que quienes lo escuchen realmente hagamos todos honor a la enseñanza de tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.